Este es Paracas, es naturaleza viva. Esto donde tú puedes venir a conocer está las especies más importantes como los lobos marinos. En la parte de allá, ese es casi como si fuese su casa y tiene un techo hecho de la naturaleza. Los lobos marinos puedes venir a conocer, obviamente estás en la reserva más importante que tiene el Perú, las Islas Ballestas. Esto queda en Paracas, Ica, Perú. Viajeros de Perú y Latinoamérica, estamos en el departamento de Ica. Vamos a conocer lo más importante que tiene este país y estamos acá a punto de embarcarnos a las islas más históricas, que son las Islas Ballestas. Así que lo primero que tienes que hacer es comprar un ticket y ese ticket te da la autorización para que tú puedas ir a las Islas Ballestas, aparte de pagar un impuesto que es para el Estado peruano. Así que bienvenido a conocer esta aventura majestuosa y especial. Así que bienvenido desde Ica, Perú. Hemos llegado temprano a Paracas y les recomendamos que es mejor hacer este tour a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, estuvimos a las 8 de la mañana ahí y con toda la gente, con todos los turistas, y pasamos nuevamente para hacer ese tour. Es ver demasiado turista, demasiada gente en este balneario y hacerse una emoción grande de querer ir a conocer lo que hace mucho tiempo nos contaban también. Es decir, los turistas son cientos de personas que vienen a diario, haciendo colas, haciendo grupos con un guía. Mientras nos ordenábamos, hacíamos unas tomas, conocíamos gente. Este es el momento en la que los turistas nacionales y extranjeros suben a esta embarcación para irse tanto a hacer el circuito de Islas Ballestas y al mismo tiempo hacer por todo lo que es la isla de Paracas. Esto es Paracas, esto es Perú, así que viajeros nacionales e internacionales, ven, visita este departamento de Ica, es algo extraordinario. Esto queda solamente a 3 horas de Lima, Perú. Como piloto un experto marinero y también tiene un guía que conoce y te va contando la historia. Partimos del muelle a todo vapor. Las olas, la fuerza de los motores, y comenzamos ya esa travesía muy pero muy bonita. Mirar la cara de la gente, tomándose fotografías y obviamente divisando en el horizonte también cruceros. En el camino nos encontramos ya frente a nuestros ojos con lo más importante que tiene, es el candelabro o jeroglífico de Paracas. Se tejen muchas historias, que el candelabro de Paracas es un jeroglífico que se relaciona con las líneas de Nazca y las pampas de Jumana. Mide 180 metros de largo y tiene 2500 años de antigüedad. Se cree que tras el candelabro existen tesoros ocultos por los piratas. Otros dicen que fue creado por San Martín en el año de 1778 y 1850 como un símbolo de la masonería. Otros dicen que lo hicieron los nazcas y otros sostienen que es una obra alienígena. Es algo extraordinario, son teorías, pero hay que seguir viendo. Seguimos recorriendo y salimos de ver el candelabro y a vapor nuevamente, y nos guiamos ya rumbo a conocer los famosos lobos marinos. Como tú ves, la embarcación se detiene para contemplar a cientos de lobos. Lobos tiernos ahí con hijos, amamantando, demasiado grandes, pesan 300 kilogramos cada lobo. Están en etapa de celo. Y obviamente estamos en la escena, en la fotografía más que se ve en las postales. Ahí es donde Paracas
se lo expone a nivel internacional como el emblema. Por las rocas están cientos de aves marinas, se encuentran los famosos pingüinos de Humboldt, alcatraz, se encuentran gaviotas, iqueros, los miles y miles de guanay y obviamente la postal, esa postal que siempre la ves en las tomas de Paracas. Nuevamente regresamos y viendo a pocos metros cómo están los cientos de lobos cazando anchovetas para alimentarse. Hemos optado de venir a las 8 de la mañana. ¿Por qué se dice que tenemos que estar a las 8 de la mañana? Porque ahí las aves están a punto de comenzar su cacería y los lobos también, para que los puedas ver cazar. Es mirar los pingüinos de Humboldt, que uno tras otro. Posteriormente continuamos y llegamos a las ya conocidas e históricas Islas Guaneras, aquellas que nos contaron hace mucho tiempo cómo se hicieron, cómo se explotaron, qué había ahí. Obviamente estas Islas Guaneras son las islas en las que se explotó toneladas de guano y salitre en la época de Ramón Castilla. Con esas se construyeron los ferrocarriles y también se construyeron muchas obras públicas, aparte de la corrupción y la explotación de ese momento. Son decenas de islotes y todas están ahí circundadas por miles y miles de animales. Ahí tú puedes ver y contemplar de mucha cercanía a los animales, porque es una reserva de conservación nacional. El barco se detiene y comenzamos a mirar cómo o correr la imaginación, que aquí también fue una escena de piratas y corsarios en la época de la colonia, para poder asaltar el Callao o asaltar la ciudad más cercana, un refugio muy claro que utilizaron los piratas. Así nos vamos acercando por rocas, por islas pequeñas o islotes, y al frente contemplamos cómo los inmensos lobos marinos tan grandes, 300 kilos, contemplar los lobos marinos de 300 kilos subidos tomando el sol ahí en las piedras, en las rocas, y ahí en el horizonte se divisan decenas más de lobos marinos. Es una especie en conservación, y al frente se está viendo los miles y miles en el horizonte, en el cielo, de los famosos guanay, los productores especialistas en el guano. Estas islas valiosas pertenecen a la Reserva Nacional de Paracas, y además se le conoce como Reserva Nacional del Perú también. Estas islas valiosas o de Paracas son administradas por el CERNAM. Estas islas fueron establecidas por decreto supremo número 024 del 2009. El 31 de diciembre de 2009 son una reserva nacional del Perú y tiene 22 islotes. Además, obviamente, es un orgullo de Ica, Paracas, Pisco, y además de todos los turistas nacionales y extranjeros, para que vengan a contemplar. Emociona ver a eso de las 8:30 de la mañana cómo los cientos de guanayes que salen a pescar. ¿Se imagina usted hace 200 años en la época del guano y salitre, o hace 1000 años atrás? Esto inundaría de guanayes.
porque ahora se ve esa cantidad de cientos de animales, o quien dice millones de animales, ponen negro la capa del mar. El graznido de esas aves inundan todo lo que es la bahía de Paracas, donde los turistas contemplan con la alegría, se emocionan, la foto, los selfies y tanta cosa, y de verdad es muy pero muy hermoso y halagador. Mientras tú estés en vida y quieras saber el orgullo de Perú, tienes que conocer esto. No puedes esperar que te lo cuenten, tienes que vivirlo, porque ver al horizonte millones y millones de aves es algo emocionante, impagable, invalorable. Solamente esto se conoce en la bahía de Paracas. Yo me siento emocionado por este viaje y les invito a ustedes que lo hagan. Acabamos de venir de nuestro tour y obviamente ya estamos felices porque ha sido una experiencia muy bonita y he conocido amigos, he conocido mucha gente y que de verdad son islas muy pero muy hermosas, con una cantidad de aves marinas, lobos y sobre todo la historia del guano y salitre. Así que, viajero, puedes venir a conocer a estas islas y para que tú quedes invitado a conocer este lugar tan hermoso y majestuoso.